Desde que se dio apertura al caso 003, el 23 de julio del 2018, desde esa fecha hasta el 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido numerosas confesiones de exmilitares que aceptaron haber cometido asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate a manos de la fuerza pública. Esto mientras se encontraban en el cumplimiento de sus labores. Estas muertes ilegítimas son conocidas coloquialmente como los falsos positivos. Demostrando así que Colombia tiene la voluntad y la capacidad para hacer justicia aquí en Colombia, en nuestro país, respecto de esos hechos que podrían ser eventualmente de la competencia de la CPI. De hecho, el 21 de octubre del 2022, la JEP expidió su primera resolución de conclusiones donde catalogó a 11 imputados por ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo para recibir sanciones propias por parte del Tribunal de Paz. Esta fue una puerta para saber qué hacer con las confesiones de los militares retirados, pero que no han recibido sanciones. Sin embargo, uno de los 11 imputados por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, el brigadier general Paulino Coronado dejó en evidencia que, cuando los casos los llevaba a la justicia ordinaria, siempre se sostuvo una mentira por parte de los victimarios. En la Brigada 30 que yo comandaba, las denuncias que se recibieron ese día fueron descalificadas dándole vida a la narrativa de la guerra jurídica, emprendida contra las fuerzas militares por los enemigos de las instituciones, calificativo con el que, de acuerdo a la cultura que prevalecía en el ejército, descalificamos las denuncias de violaciones de derechos humanos. Esto deja en evidencia que las ejecuciones extrajudiciales, o como lo mencionan los medios, los falsos positivos, ya están más que comprobados y que los victimarios que las realizaron en su momento preferían callarlas a la hora de confesar. Pero, ¿por qué? Uno de los motivos eran las alianzas que hacían el ejército y los paramilitares, donde estos últimos les entregaban civiles para asesinarlos y hacerlos pasar como guerrilleros. Este fue el caso del sargento retirado José Jesús Rueda Quintero, quien llegó al batallón La Popa en Valledupar el 2002 y aceptó ante la JEP que el 21 de octubre del 2003 llegó un joven a mano de los paramilitares, lo asesinó y decidió pasarlo como baja en combate. Y de ahí en adelante siguió con el mismo patrón de asesinar a inocentes con el fin de dar resultados sobre la eliminación del enemigo interno. Ni nadie se acercó a decirme, ninguno de mis comandantes, aquí se opera de esta manera, aquí se trabaja con los paramilitares, nadie, pero todos lo hacían en su mayoría. Fue así que recibimos a Chantriz Quirós, Wilfrido Chantriz Quirós, a las 11 de la noche para darlo de baja. Ya lo en esa misma audiencia, llevada a cabo el 18 de julio del 2022, Manuel Valentín Padilla explicó que servía como intermediario con los paramilitares para conseguir las víctimas y que para legalizar las muertes se simulaba un combate en la zona donde dejaban los cuerpos las Autodefensas Unidas de Colombia. Los cadáveres no tenían identificaciones y los hacían pasar como NINs para luego ser legalizados ante el jefe de operaciones del ejército con el motivo de haber sido una orden de operaciones. De hecho, uno de los graves factores de este fenómeno fue que algunas ejecuciones extrajudiciales fueron conocidas y aprobadas por los altos mandos del ejército. Tal fue el caso de Publio Hernán Mejía, quien no ha confesado ninguno de los casos, pero se le atribuyen 75 asesinatos cometidos en el batallón La Popa en Valledupar entre el 2002 y el 2003. Además, uno de los integrantes de este batallón le explicó a la JEP cómo Mejía tenía nexos con los paramilitares. ¿Qué les dijo, digamos, Mejía cuando salieron del batallón? Que íbamos a hacer una operación conjunta con las fuerzas especiales del ejército, pero cuando llegamos al sitio encontramos paramilitares. Incluso el mismo Yeris relata que, después de haber cometido los crímenes, los soldados eran recibidos por Mejía y los paramilitares para darles un premio. Nos hicieron un asado, nos dieron una gaseosa Coca-Cola de Saupar y de ahí ya cuando llegamos ya está el coronel Mejía reunido ya nos tenía preparado eso con alias Omega. Las confesiones e imputaciones expuestos hasta este momento solo reflejan una pequeña parte de lo que fue este fenómeno llevado a cabo en el departamento del Cesar. Sin embargo, los falsos positivos sucedieron en gran mayoría de los departamentos del país.
Por ejemplo, la Comisión de la Verdad sacó una serie llamada Hacer visible lo invisible, donde se plasmaba confesiones hechas por víctimas del conflicto armado. Uno de estos capítulos fue dedicado a los jóvenes de Soacha, quienes fueron dados como bajas en combate en Ocaña, norte de Santander. Estos jóvenes inocentes fueron engañados para asesinar. Soy la mamá de Víctor Fernando Gómez Romero. Desapareció el 23 de agosto del 2008. Lo mismo, con las mismas promesas de trabajo que los llevaban, y a él lo asesinaron el 24 de agosto del 2008 a la 1 de la mañana, ya del 25, en Ocaña, norte de Santander, por la Brigada 15 del Batallón Santander. Y es que esa modalidad de engaño se hizo común para asesinar a personas inocentes. Así lo ratifica el testimonio del exmilitar Néstor Guillermo Gutiérrez, quien operó en el ejército en el Catatumbo. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero. Incluso los altos mandos del ejército sí confesaron haber dado la orden para asesinar a civiles y hacerlos pasar como guerrilleros. Este es el caso del coronel retirado Santiago Herrera Fajardo. A medida que yo iba presionando a mis subalternos para que obtuvieran resultados en términos de bajas en combate, a como diera lugar, en respuesta a la dinámica de guerra que estaba establecida por el comando del ejército en esa época, al mando del señor general Mario Montoya Uribe. Ante las confesiones e imputaciones hechos sobre los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, la Comisión de la Verdad concluyó: los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combate, simulados, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, en su periodo de exacerbación, años 2000 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo. Ahora, con las confesiones y los testimonios recogidos sobre estos casos, donde los militares y paramilitares asesinaron a miles de personas inocentes, es trabajo de la JEP determinar cómo pueden los exmilitares reparar a las víctimas y al mismo tiempo cómo pueden evitar esta situación a futuro y saber la verdad detrás de los 6.402.